Son solo 2 personas, hoy nos van a conectar todos, entonces tenemos tiempo. Profe, la verdad, yo estoy fuera de mi casa. Me conecté como para guiarme un poquito de la clase de hoy, que yo voté para los miércoles. Entonces Está no para sé los, si hay algún problema. Señor, está para los miércoles. sí, señor. Okay. Solo que quería conectarme el día de hoy como para guiarme un poquito, pues acá dentro de lo que estoy haciendo, guiarme un poquito ya para el día de mañana. Ok, pero hay un tema que es que estamos avanzando y avanzando, pero no he visto avances, pues avanzando en teorización, pero no he visto que me hayan presentado los avances. Laura, ¿cuáles son tus avances del plan de negocios? Profe, yo terminé hasta el punto 4, eso es como lo que hemos avanzado. Y yo quería también como saber finalmente cuándo sería el tema de la presentación de final en la medida de la elaboración del producto. O sea, porque como es un producto alimenticio, para tenerlo como con una preparación fresca. Sí, toca mirar las fechas disponibles porque eso no depende de mí, depende primero de los tiempos, cuándo cumplimos los 6 meses. Profe, yo lo cumplo el En, 19 de noviembre. en noviembre, ese día lo cumplimos todos. El 19 de noviembre, o sea, estamos a poco menos de un mes. ¿Cuánto tienes que hacer eso con anticipación? Debes programarte más o menos para finales de noviembre hacer esa sustentación, porque terminamos los 6 meses y viene la etapa de la sustentación. Ah, bueno, Entonces, si hacemos las cuentas, la sustentación la realizamos después de los 6 meses. Es que esa era como mi duda o mi inquietud puntual, porque si me decía que era para ir para dentro de un mes, para poderla hacer más o menos dentro de 15 días. Y si no, pues ya sé que cuento como con un poco más de un mes. ok, pero si vas muy atrasada, Laura, con el proyecto, porque dices que vas en el punto 4 y el punto 4 hace mucho rato lo pasamos. Estamos, profe, en el punto 8. Sí, vamos en el 8. El Sino que, 4, profe, hasta ahí fue como donde habíamos avanzado con el grupo que veníamos, los que estábamos por lo menos conectándonos, en la pero es que, medida de que pero hubo tú, varias irregularidades con las programaciones. Incluso no, hubo unas pues que no se dieron y todo el tema, y que incluso se manifestó pues como si se habían pasado o algo, porque no nos estábamos pudiendo como presentar. Laura, vamos en el punto 8, de acuerdo a todas las reuniones que hemos tenido. Listo. Los horarios siempre van a variar. Desde que iniciaron, te conté, tú fuiste una de las que más dijiste que por qué, que se le informó, se le dijo y usted aceptó. Los cambios de los horarios son necesarios y son importantes hacerlos porque si no se quedarían sin asesor. Entonces es mejor que yo me adapte, que ustedes se adapten a los nuevos horarios porque no es porque yo quiera, sino porque los trimestres van cambiando y las fichas también. Entonces, nos toca coger esos espacios libres para hacer esta práctica de proyecto productivo. Entonces, por eso cambiaron, no fue por gusto propio. Y sí nos hemos reunido, con los que hemos concertado, nos hemos reunido. Pero bueno, igual las grabaciones están ahí, se tienen que poner al día porque sí vamos en el punto 8. Precisamente por eso les quería iniciar para revisarles hasta el punto 8. En la clase anterior vimos la parte legal, ¿cierto, Alexis? Vimos lo de la normatividad, todo el tema legal. Yo les decía que tenían que consultar qué tipo de sociedad era la que querían constituir, entre comillas, porque usted no lo deben hacer, pues, tangible, tácitamente, ¿no? Literalmente, sino que lo deben dejar plasmado en el formato por si lo llegan a querer hacer en el futuro. Entonces, los tipos de sociedad los podían consultar. Habían sociedades limitadas, en comandita simple, en comandita por acciones, empresa unipersonal, sociedad, de pronto la SAS, que es la que más yo recomiendo,
¿cierto? Y ustedes, después de escoger el tipo de sociedad, tenían que describir qué se necesitaba para constituir esa empresa. ¿Listo? Eso era importante dejarlo aquí claro, que el registro ante la Cámara de Comercio, que solicitar el RUT, que solicitar el NIT ante la DIAN, que sacar los permisos legales ante el municipio. O sea, toda esa normatividad empresarial se debe dejar plasmada en ese punto. La normatividad tributaria obedece a toda la carga impositiva que existe dentro del país y que aplica a determinadas empresas. Entonces, dependiendo del tipo de sociedad, debían también dejar explícitamente qué tipo de carga tributaria tendría esa sociedad que ustedes escogieron, ¿cierto? Todos sabemos que en Colombia se paga el famoso impuesto sobre la renta y ese impuesto sobre la renta en este momento está sobre el 35%. También sabemos que en Colombia hay un IVA que se aplica a algunos productos, a algunos servicios y que es del 19%. También sabemos que las empresas hacen una retención en la fuente y se debe aplicar dependiendo del tipo de sociedad. Bueno, que también las empresas tienen que pagar todo lo de ley, todo lo de los parafiscales, todo lo de la seguridad social de sus empleados y también lo debían dejar claro aquí en el proyecto. El tercer punto, ese punto número 7 del tema legal, era la normatividad técnica que obedece a los permisos, licencias de funcionamiento, registros y reglamentos que deben tener las sociedades para poder operar. Si yo tengo una empresa de productos alimenticios o productos de pronto farmacéuticos, me aplica un tipo de registro que se llama el registro INVIMA. Si yo tengo de pronto otro tipo de sociedades, también la ley nos está exigiendo, pues obviamente después de estar registrado en Cámara de Comercio, que nosotros nos registremos ante la DIAN, que tengamos licencia de funcionamiento, que tengamos cumplimiento de toda la parte normativa del uso de suelos, permiso de protección ambiental, de tema del ICA, si tiene relación con productos agropecuarios, etcétera, etcétera. Entonces, eso como en el punto 7. Yo no les estoy presentando, ¿no? Espérame, les voy a compartir para que vayamos. Ay, muchachos, de hecho me compartieron en la última actualización de este formato, que es el que están utilizando en Fondo Emprender, el que lo quiera conocer, solicitar o quiera transcribir la información, lo puede hacer, yo se lo comparto. En el punto número 9, que era el tema operativo, que obedece directamente a los temas de producción, a todo lo que tiene que ver con las capacidades de producción, las cualidades de los productos o servicios, el tema del diseño, el tema del tamaño del producto que se va a ofrecer o el servicio, la tecnología que ésta lleva inmersa, las características físico-químicas de esos productos, las características organolépticas, lo que tiene que ver con esos temas de condiciones climáticas, cómo se debe conservar, cómo se debe preservar el producto, ¿cierto? Para poder garantizar de que la persona cuando lo vaya a utilizar, pues esté en las condiciones adecuadas. Los factores e impacto ambiental del producto o servicio, o sea, cómo de pronto nosotros a través de nuestra fase operativa o de producción somos amigables con el medio ambiente, ¿cierto? Al momento de producir sin ir a impactar negativamente el medio ambiente. Todo lo que tiene que ver con las características de empaque, embalaje, etiquetado, almacenaje. Y si es un servicio, pues también debíamos describirlo. Eso lo hablamos en el punto. ¿Eso lo alcanzamos a hablar ya o no lo hemos hablado, Alexis? Recuérdeme, por favor. Sí, señor, inclusive está en el video en YouTube. Yo me retroalimenté del video como tal. Ok, igual está el video y vamos a dejar este video. Entonces, prácticamente es esto, que en este punto ustedes describan técnicamente ese servicio o ese producto, dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer. Entonces, un ejemplo aquí es una descripción de la parte técnica de un servicio. Por ejemplo, aquí en capacidad, el servicio tiene como objetivo mejorar los sistemas de gestión de las empresas a través de
Entonces explica y deja muy claro pues toda la parte operativa. Se hará un diagnóstico inicial, se hará una consultoría y asesoría en la implementación y mantenimiento del SIC, Sistema Integrado de Gestión. Se harán auditorías internas y externas para la empresa solicitante, se capacitará y se formará el personal, se hará acompañamiento en los procesos de certificación de normas ISO y demás estándares, se hará el desarrollo de la documentación, eso en temas de capacidad, en temas de cualidades de servicio. También hay una breve descripción de lo que es el servicio como tal que se está ofertando dentro de este plan de negocios. Hay una alta adaptabilidad, hay un cumplimiento normativo, siempre van a haber procesos de mejora continua y así sucesivamente se va describiendo lo que es el servicio, ¿cierto? El diseño del servicio, las auditorías internas, la capacitación, la formación, el acompañamiento, todo eso es dentro de la parte operativa. Yo a algunas personas les digo, bueno, muchachos, en este punto prácticamente ustedes lo que tienen que hacer y lo que se les solicita es que hagan como un flujograma de procesos, ¿cierto? Si consultamos al internet, si vamos aquí al internet y miramos de pronto un flujograma de procesos, para que más o menos se contextualicen, ustedes ven que aquí, por ejemplo, en este flujograma de procesos van a encontrar desde el inicio hasta la parte final del proceso. Entonces, hay una simbología que se utiliza, las flechas para darle línea de flujo, estos óvalos que son para el inicio y la fase terminal de un flujograma, el proceso como tal que se lleva a cabo a través de un rectángulo cuando hay una decisión importante, si se aprueba o no se aprueba, si continúa, si no continúa, se utiliza el rombo, ¿cierto? Todos esos símbolos y todo este proceso se lleva a cabo en lo que son los flujogramas de procesos, así como están aquí. Entonces, ustedes lo pueden hacer de dos formas, de una forma cualitativa, describiendo todo el proceso, o lo pueden hacer a través de este flujograma de proceso o flujograma, por llamarlo así, diagrama de flujo, como lo quieran llamar, donde explican prácticamente toda la parte operativa, cómo inicia, recepción de materia prima, revisar y contar la mercancía. Luego de que se revise y se cuenta la mercancía, como ya lo vimos aquí, se toma una decisión. Si la mercancía está bien, se continúa el proceso. Si está mal, se debe regresar la mercancía otra vez a recepción para que sea devuelta. Si la mercancía está bien, se debe pagar y recibir la factura, luego se hace el proceso de uno, luego se acomoda y así se lleva a cabo todo el proceso, ¿cierto? Ahí hay como una parte de las ventajas que existen de utilizar estos diagramas de flujo o flujogramas de proceso. El formato no nos lo pide así, solo que yo dentro de las recomendaciones que hago, pues les digo, pueden utilizar un flujograma de procesos y se ahorran mucho trabajo. ¿Por qué? Porque va a estar más fácil de diagramar y es muy fácil de hacer, pues es simplemente un mapa con toda la parte operativa. Si alguien no lo quiere hacer así, pues sencillo, simplemente se viene aquí y va describiendo tal cual como aparece en el formato. Espérenme en un momento que se me dañó aquí. Entonces, básicamente aquí lo dice, describa. Simplemente, pues hacemos una descripción. ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, profe, ¿qué vamos a hacer? Jabones. Bueno, ¿cuál es la capacidad de cada jabón que usted va a ofrecer al cliente? Profe, tenemos capacidades de jabones de 200 ml, 500 ml y 1000 ml. ¿Cuáles son las cualidades? Profe, que son jabones que son con un pH neutro, son jabones que de pronto son de una textura muy suave, son jabones que son amigables con el medio ambiente. ¿Qué diseños tienen, profe? Tenemos un diseño en barra, tenemos un diseño en jabón líquido. ¿Qué tamaño viene? Bueno, profe, tenemos tamaño grande, mediano, pequeño. ¿Qué tecnología estamos utilizando? Actualmente estamos utilizando partículas bueno, no sé, algún proceso tecnológico que exista para la producción de jabón.
Creo que hay unas partes, bueno, lo voy a consultar porque la verdad, pues en el tema químico no soy experto, pero sí debe haber alguna tecnología para hacer jabones, ¿cierto? De pronto, si alguien aquí sabe de la parte química, nos puede ilustrar si dentro de la producción de jabón o champús se puede implementar la parte tecnológica. Laura, ¿usted qué es lo que va a producir? Queso. A lo suyo es queso, pero ¿usted qué programa es? Hola, se me entrecortó. ¿Me estás hablando a mí o a la otra Laura? Ay, ya llegó Mayerly. No la había visto, No, yo estaba Mayerly. No, acá desde hace ratico. bueno, vamos a creerle, Mayerly. Igual esto, no, no eras tú porque estábamos hablando con Laura que ella va a producir algo, entonces quería saber si era jabón o qué tipo de producto y que vas a sacar al mercado. Listo, dale, gracias, que se me había entrecortado. Tranquila, ahorita hablas tú. Laura, entonces es que eso es cierto, pero ¿usted qué programa estás? En química. Usted que estuvo en química para producir jabones o quesos, ¿se puede implementar algún tipo de tecnología? No produje nunca jabón en la tecnología. ¿Cómo? Entonces no produje nunca jabón en la tecnología, entonces no sabría decirle. Ok, dice, bueno, me toca consultarlo aquí, muchachos, porque la verdad no soy químico, no tengo, pues, para darles un ejemplo tangible, lo voy a consultar aquí. Dice, en la producción de jabones se utilizan tecnologías que van desde procesos manuales para artesanía hasta maquinaria automática a gran escala, incluyendo reactores o calderas para la saponificación, que es el proceso de la producción de jabón, mezcladores, agitadores, moldes, cortadores y equipos de envasado. Para la producción más moderna se pueden incorporar tecnologías como el control remoto vía IoT y el software para optimizar procesos. Bueno, si yo aplico este tipo de tecnologías como el control remoto vía el OT y el software para optimizar procesos, pues llego en este punto y lo escribo tal cual, ¿no? Como lo acabo de mencionar. O sea, aquí prácticamente lo que tienen que hacer es una descripción de lo que ustedes están ofreciendo en ese producto o en ese servicio. Características físico-químicas, bueno, que tiene un pH neutro, que tiene una cantidad de glicerina, que tiene una cantidad de aromatizantes, que tiene, bueno, hay una cantidad de sustancias químicas que se utilizan para los jabones. De hecho, por aquí tengo un listadito, ahorita se lo comparto de todo, por ejemplo, el lauretier, ¿qué otra cosa recuerdo? Porque yo le ayudé a hacer el jabón de un aprendiz que hizo proyecto productivo. Las condiciones climáticas, cómo se va a conservar, cómo se va a manejar, a qué temperaturas, los factores de impacto ambiental del producto o servicio, si de pronto utilizamos productos que son muy biodegradables, que se adaptan bien de pronto tienen un proceso de degradación temprano y no van a afectar el medio ambiente, ¿cierto? Porque es importante que las empresas que construyamos a partir de esas ideas de negocio no vayan a impactar negativamente el medio ambiente. El tema de características de empaque y embalaje es importante. Entonces, explicar que va empacado al vacío, que estos jabones van empacados o envasados en envases plásticos o en envases de vidrio o en envases de pronto de polipropileno. Bueno, tienen que especificar cómo va a ser la presentación de su producto, de su producto en este caso. El servicio no va a tener empaque ni tampoco embalaje, pero el producto sí deben especificar el empaque, cómo está diseñado, si es un empaque biodegradable, si es en bolsa plástica, si es en bambú, si es en hojas de plátano, en lo que esté empacado su producto lo debemos describir. ¿Y cómo está embalado? Está embalado por 3 unidades, en cajas de 6 unidades, cómo es el almacenaje, o sea, toda esa descripción la tienen que hacer en esta parte operativa. Preguntas, muchachos, hasta ahí, la parte operativa.
¿No hay preguntas? Bueno, ¿cuál es el proceso que se debe seguir para la producción del bien o la prestación del servicio? Entonces, vuelve y reitero, por eso es importante el flujograma de procesos o el diagrama de flujo, porque con un diagrama de flujo prácticamente le vamos a dejar claro a la persona que lea el proyecto todo lo que tiene que ver con el punto A y el punto B. En este proceso como tal se debe seguir de forma coherente, de forma sincronizada todo el proceso, ¿cierto? Cómo yo recepciono la materia prima, cómo hago el proceso de selección, cómo hago el proceso de pronto de mezcla de los ingredientes, cómo hago el proceso de pronto de empaque, el proceso de embalaje, el proceso de almacenaje, o sea, todo debe quedar debidamente registrado acá, como lo explica aquí la aprendiz que nos manifiesta su diagrama de procesos del servicio que ella está ofertando. Análisis y necesidades y requisitos del cliente, diseño del servicio, implementación, auditorías internas y evaluación. Mire que todo va de forma secuencial, pero que tiene una lógica. Yo no puedo ir a hacer una auditoría sin haber hecho el análisis de las necesidades y requisitos. Yo no puedo hacer un mantenimiento y mejora sin haber de pronto haber realizado la implementación de ese servicio con antelación. Entonces, este diagrama de procesos tiene un orden lógico en el que yo voy a llevar a cabo el servicio o el proceso, ¿cierto? Dentro de esta parte operativa. Entonces, esta persona analiza las necesidades y los requisitos, diseña el servicio, lo implementa, luego hace las auditorías internas, luego hace la certificación, si aplica, luego le da mantenimiento y mejora continua al servicio, luego ya entrega el servicio como tal, y ahí tiene el flujograma de procesos. Ahora, en lo que nosotros aquí respecta con un diagrama de flujo de un producto, es tal cual como está allá, solo que lo organizamos dentro de estos símbolos. Entonces, por ejemplo, acá en el área de almacén se hace este proceso de diagrama de flujo antes de la producción. Pero como nosotros aquí estamos explicando la producción, entonces lo vamos a diagramar de la siguiente forma. Llevar mercancía al área de producción. Ese es el primer proceso dentro de este flujograma. Segundo proceso, acomodar la mercancía. Tercer proceso, realizar el proceso de producción de café en sus diversas presentaciones. Toma de decisiones. ¿El café tiene la calidad deseada? Si es sí, continuamos el proceso. Si es no, se debe procesar el producto y se debe devolver nuevamente para que se haga el proceso de producción. Si es sí, continuamos con el empaquetado, el embalaje del café y ya terminamos el proceso. Eso es lo que tienen que hacer acá en esta segunda parte. Describir explícitamente todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la etapa de producción y obviamente deben estar en un orden lógico y secuencial. Pues yo no puedo ir a producir sin haber de pronto seleccionado la materia prima o los insumos que requiero y yo no puedo ir a empacar sin ni siquiera haber producido, ¿cierto? Todo tiene un orden lógico. Preguntas ahí, muchachos, del punto 8. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Hoy quise hacerlo nuevamente a través de este formato de Teams, porque estaba sintiendo la necesidad de que ustedes conversen conmigo, me pregunten y yo les pueda ir asesorando de acuerdo a lo que ustedes están adelantando, muchachos. Porque es que lo que venía haciendo con el tema de YouTube es muy práctico porque queda la grabación de una vez subida y ustedes la pueden ver cuantas veces quieran sin solicitar el link. Me parece muy pertinente. De hecho, a mí también me conviene porque es un solo link y queda ya todo listo. Pero en YouTube no me estaba dando la oportunidad de interactuar, de preguntarles, de estarles consultando, de estarles dando ejemplos, de entrar allá y directamente en el momento dar el ejemplo y continuar con el ejercicio, preguntarles, porque si yo me pongo a explicarles así tal cual, sin que ustedes pregunten,
y sin hacer ninguna observación, ni tampoco de pronto mostrarle un ejemplo, créame que yo les muestro los 12 puntos en 20 minutos. Entonces, sí me gusta que pregunten para que no se vayan a comer todo entero y después tengan como las dudas y ya no esté yo aquí presente. El 9º punto habla del equipo de trabajo. Yo dentro del área de emprendimiento siempre les he dicho a todos, muchas veces pues no tenemos por qué saber todo. De hecho, no es bueno que una persona piense que solo va a ser capaz de crear pues una empresa, sostenerla, mantenerla y hacerla crecer, porque eso es imposible. Solo no, solo podemos mantener un negocio, de pronto una idea pequeña, pero una empresa como tal requiere un equipo de trabajo. Y para que una empresa funcione necesitamos un equipo de trabajo, pero que sean los mejores. Por eso desde ese primer instante yo empiezo a armar mi equipo de trabajo. ¿Qué quiero hacer? Debo definir qué cargos requiere la empresa para la operación en el primer año. Entonces tengo que hacer un análisis con proyección o con perspectiva de lo que yo quiero a futuro. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es el rol mío dentro de la empresa y cuál es el cargo que yo voy a ocupar? ¿Voy a ser el gerente, el presidente, el CEO? ¿Qué cargo voy a tener yo? De pronto soy el especialista en el área química o en el área de producción de multimedia, o soy el especialista en tal y yo voy a ser el jefe de esa área. Pero yo voy a requerir más cargos y más personas especialistas y buenas para desarrollar esa actividad. Entonces, en este punto lo que tengo que hacer es conformar mi equipo de trabajo. ¿Qué cargos requiere la empresa? Ah, bueno, yo necesito un administrador, necesito un contador, necesito 2 auxiliares, necesito un asistente y necesito un profesional en tal área. Lo debo dejar escrito aquí tal cual como lo explican aquí. Y si se quieren, y también les recomiendo, así como lo hizo aquí la compañera, simplemente lo escribió un contador, un profesional en sistemas de gestión y sistemas de seguridad y salud en el trabajo, 3 tecnólogos de sistemas integrados con capacitación comercial, un asistente administrativo y un asistente comercial, ¿cierto? Pero yo les solicito que hagan lo siguiente. Háganse en un organigrama bien bonito. Lo pueden hacer matricial, lo pueden hacer vertical, lo pueden hacer horizontal, como ustedes lo quieran hacer. No hay problema. Entonces vamos a mostrar aquí este organigrama jerárquico de cómo van a estar distribuidos los cargos dentro de la empresa, ¿cierto? Entonces, hoy en día es muy común encontrar organigramas con CEO, por eso yo les estoy mencionando la palabra CEO, que es como la cabeza principal hoy en día de las empresas. Mire, este organigrama funcional o estructural está conformado por un CEO y tiene 3 departamentos, el departamento de comunicación, el departamento de publicidad y el departamento de ventas. Y la persona que hizo el organigrama dice que tiene 10 cargos, el del CEO, y en el área de comunicación tiene un director, un redactor y un community manager. El departamento de publicidad dice que necesita el director de publicidad, unos creativos y unas cuentas. El departamento de ventas necesita el director comercial, el jefe de ventas y el comercial. O sea, son 10 cargos y lo presenta en esta estructura matricial, en esta estructura funcional, perdón. Y aquí, en la estructura matricial, lo presenta de la siguiente forma. Presenta al CEO, ¿cierto? Y también presenta los 3 departamentos o áreas y presenta nuevamente pues cada uno de los cargos, pero que tienen conexión entre todos, o sea, todos trabajan para los mismos proyectos, pertenecen a diferentes departamentos, pero trabajan en los mismos proyectos. Así funciona la estructura matricial. ¿Cómo funciona una estructura lineal? El director o manager, que es el mismo CEO, y ya aquí, de acuerdo a esta parte lineal, están de pronto los directores ya con nombres propios, ¿cierto? De las personas que están ocupando esos cargos. Ah, profe, pero también existe uno que es horizontal. Sí, también existe uno que es vertical y ya lo vamos a ver.
El organigrama horizontal con el CEO, departamento de comunicación, de publicidad, el de ventas y los cargos dentro de cada área. El director, el redactor, el community manager, el director, redactor, cuentas, director comercial y demás. Y aquí está el más común, el jerárquico o el vertical que llamamos. Director de publicidad y comercial, que es el jefe de todas las demás áreas del departamento de comunicación, del departamento de publicidad. Aquí está el director, el editor y todos los otros cargos. El redactor, el editor, el community manager, aquí hay más cargos. O sea, como ustedes lo quieran hacer, está bien, porque no les voy a poner que hagan una estructura jerárquica, matricial, funcional, horizontal o vertical. No, ustedes lo pueden organizar de acuerdo al organigrama que ustedes quieran presentar o el sistema organizacional de la empresa, ¿cierto? La estructura. Ahora, ¿qué sí deben tener muy claro, muchachos? Es que para que un proyecto que apenas está iniciando no puede tener 10 cargos, porque si no el presupuesto no nos va a dar, ¿cierto? Vamos a tener unos costos fijos muy altos por la carga nominal. Entonces yo les recomiendo ser muy prudentes, de pronto tener en cuenta para el primer año los cargos más importantes que se requieran, ¿cierto? Ustedes tienen que analizar, hagan un listado de los cargos que ustedes se imaginan que pueden necesitar para ese equipo de trabajo y al final van a depurar y van a dejar los más importantes para el primer año de operación. Ah, profe, que después voy a poder, sí, claro, cuando la empresa esté creciendo, pues ya no vamos a tener un auxiliar, sino vamos a tener 2 o 3. Si ya la empresa siguió creciendo, no le vamos a dejar a una sola persona que sea la encargada de administrar y direccionar el proyecto, sino que lo vamos a hacer así, con un jefe de ventas, un jefe administrativo, un jefe comercial, perdón, un jefe operativo, y así en cada área, o sea, lo vamos a ir ampliando. Esto en el punto número 9, muchachos. Preguntas para ese punto, si las hay. No, señor, pues yo creería que ya de pronto la pregunta es cuando estemos realizando el, el cuadro como tal, pues la parte organizacional, porque por ahora, pues claro. Pero Laura, está muy claro, es simplemente coger los cargos y ya lo montan en la estructura que ustedes quieren. Y como les digo, no les voy a decir porque cada uno tiene una forma de gerenciar, administrar su empresa y visionarla de acuerdo a lo que tiene en mente. Entonces, cada uno va a decir si lo va a hacer funcional, matricial, horizontal, vertical, como lo quieran hacer, lineal, pero la idea es que en el formato de Excel monten los cargos, pero para ustedes y en archivos anexos que me tienen que dar, me alleguen lo que es el diagrama de flujo de procesos o el flujograma de procesos y me alleguen también ese organigrama o estructura organizacional o estructura orgánica, que también la conocen así, la pueden encontrar en los libros. Entonces, ahí no hay mucho detalle de pronto en el que entremos a profundizar, muchachos. En el punto número 11, no lo vamos, perdón, el punto número 10, las fuentes de financiación. Resulta y pasa que todo proyecto tiene un costo, ¿cierto? Una inversión. Entonces, nosotros más adelante vamos a descubrir cuánto nos costaría realmente nuestro proyecto. Nuestro proyecto está conformado por activos fijos, activos diferidos, ¿cierto? Entonces, esos activos tienen un costo. Cuando yo lo voy a llevar a cabo, tengo que saber exactamente que si voy a comprar 2 computadores para el negocio, para la empresa, ¿cuánto cuestan? Que si yo voy a comprar 2 mesas para esos computadores, ¿cuánto me cuestan? Que si voy a comprar una máquina, que si voy a comprar un equipo, que si voy a mandar a organizar la infraestructura, ¿cuánto me cuesta? Entonces, como eso tiene un costo, ¿cierto? Total de los activos y demás, pues yo debo de dejar claro aquí de dónde van a salir los recursos para llevar a cabo esa idea de negocio. Profe, yo dentro de lo posible los recursos van a salir de mi bolsillo. Entonces, el 100% de los recursos saldrá de recursos míos. Profe, yo voy a hacer una ronda de inversión y de pronto voy a dejar de que
el 80% de los recursos sea por aporte de socios. O sea, voy a vender participación de mi negocio por un 80% y yo conservo el 20%, o yo voy a conservar el 51% para tener la mayoría y voy a vender el 49% para tener socios que aporten dinero a este proyecto. O profe, yo voy a poner el 20% y voy a solicitar un crédito al banco por el 80%. Ejemplo, el proyecto me cuesta 100 millones, yo voy a sacar 20 millones de mis cuentas de ahorro, mis dineros, y el 80%, o sea, 80 millones lo voy a sacar del banco. O voy a sacar el fondo emprender, voy a hacer el proyecto para que el fondo emprender me apoye ese proyecto. Entonces, este punto es de los más sencillos, simplemente tienes que contar cuáles son las fuentes con las que te vas a financiar para este proyecto. Si son fuentes a través de recursos propios, si son fuentes terciarias, ¿cierto? A través de inversionistas, socios, inversores o capitalistas, o empresas como por ejemplo algunas empresas del sector financiero, ¿cierto? Alguna entidad financiera o algún fondo de estos de inversión o fondo como el Fondo Emprender. Este punto no tiene mucha pregunta, mucha duda, mucha inquietud, pero es más, sin embargo, hago la pregunta. Si a alguien no le queda claro ese punto, puede preguntar en este momento. Para el ejemplo, Yurani nos presenta que el 20% del capital será aportado por los socios, o sea, ellas eran 3 niñas de seguridad y salud del trabajo, entre las 3 iban a poner el 20%, y el 80% del capital será aportado por el Fondo Emprender. Se van a presentar al fondo para poder obtener ese 80%. ¿De acuerdo? El punto número 11. El punto de análisis de viabilidad nos pide, en el punto A nos dice, identifique y analice la tasa interna de retorno, analice, o sea, la TIR, analice el valor presente neto, el valor que tendrá su proyecto, ¿cierto? Los periodos de pago que se van a hacer si solicitamos arriba una fuente de financiación con una entidad financiera, pues tenemos que hacer unos pagos. Entonces, esos periodos de pago, ¿cómo los voy a llevar a cabo si requerimos de un crédito? Vamos a mirar el tema de los balances, el balance general. Vamos a mirar el tema del punto de equilibrio, tanto económico como en cantidades. Y vamos a necesitar también analizar la utilidad neta. Esto, de este punto, todavía no lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer? Porque eso se saca de la información que nos da como datos de salida el proyecto. Entonces, por ejemplo, allá nos pedían el balance general, aquí está. Entonces, simplemente tomar esa información y transcribirla allá, pues obviamente abreviada para poder presentar esa información. Allá nos pedían el punto de equilibrio, acá está el punto de equilibrio del proyecto, es simplemente pues también hacer un resumen de eso y presentarlo allá. También nos hablaban allá de, por ejemplo, los indicadores financieros, nos decía que la TIR, entonces la TIR la van a encontrar aquí, por ejemplo, aquí la TIR de este proyecto es del 38,9%, que es una TIR bastante buena, bastante favorable. Eso quiere decir que su proyecto se valorizó de 1 a 38,9%. El retorno de ese dinero se incrementó en un 38,9% entre ese periodo evaluado. Que el valor actual neto o el valor presente neto está en 160.705.000 cuando fue un proyecto que inició como con 70 millones de pesos en el primer año. Entonces, esos indicadores financieros son los que vamos a extrapolar allá en el punto número 11, acompañado de todo esto, por ejemplo, el punto de equilibrio y el balance general. Aquí está el estado de resultados, el estado de PIG, de pérdidas y ganancias. Tenemos también aquí el tema de los impuestos, lo que yo ya les había presentado de la carga impositiva, que el impuesto de renta es del 35% y el IVA para algunos productos en Colombia es del 19%. Eso en el punto A, lo sacamos directamente de ahí. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando ya tengamos el proyecto totalmente terminado. En el punto número 11 también hay un punto un numeral B que dice conclusiones financieras y evaluación de viabilidad.
Concretamente, presente las principales bondades financieras en términos de análisis financiero a los indicadores financieros proyectados. Entonces, ustedes deben presentar un análisis, unas conclusiones donde ustedes digan si el proyecto es un proyecto que presenta bastante liquidez, si hubo buena rotación de los inventarios durante ese primer año, si la rentabilidad neta obtenida fue buena, pues qué porcentaje se manejó, si el punto de equilibrio a partir de cuántas unidades lo alcanzaron y especialmente pues los indicadores financieros como el TIO, la VAN y la TIR. Profe, ¿de dónde saco eso? Nuevamente nos vamos allá a los datos de salida, por eso hoy no lo vamos a hacer y sacamos todos esos datos de aquí. Todos los datos los sacamos de acá. ¿Listo? Aquí está el plan de pagos también que nos pedían. Tenemos un plan de pagos, profe, que lo vamos a hacer, por ejemplo, aquí a 60 cuotas, donde vamos a pagar una cuota de 240.000 al mes, que se divide en 165.000 de intereses y 74.000 de capital. Eso lo vamos a hacer mensual. Bueno, el interés mensual, la tasa nominal, aquí está todo. ¿De dónde más saco la información? De aquí este estado de resultados. Por aquí tenemos, por ejemplo, la utilidad bruta del primer año, la utilidad operacional, después de haber descontado los gastos administrativos y de ventas, la utilidad neta antes de impuesto, pero después de haber descontado los gastos no operacionales y después de haber pagado el impuesto de renta al país, a la nación, que es del 35%, presentamos la utilidad neta, ¿cierto? Que es de 179 millones. Luego nos vamos aquí y analizamos en este flujo de caja todo lo que es la liquidez y lo que es el punto de equilibrio. Entonces, por ejemplo, aquí nos presentan lo que es el superávit, el IVA que se pagó, el IVA que se pagó, y ya el superávit final de caja y el saldo neto de caja mensual, ¿cierto? Los vamos a llevar allá y los vamos simplemente los vamos a mencionar para que después podamos concluir efectivamente como pasa aquí. Bueno, el punto de equilibrio también nos lo están pidiendo allá, entonces lo llevamos los datos de allá, de aquí. Al final, ¿qué nos dicen? Hagan unas conclusiones. Entonces, ¿yo qué conclusiones llego? ¿Y qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta? Si yo aquí dentro del plan de inversión y financiación inicié mi proyecto con inversión total 90 millones de pesos, ¿cierto? 90 millones de pesos es mi inversión total. 18 millones con recursos propios y 72 millones con terceros. Si yo empecé con 90 millones y me voy a los indicadores financieros y digo que el valor actual neto de la empresa es de 160 millones, quiere decir que esta empresa se valorizó en 70 millones en el primer año. Pasamos de 90 a 160. ¿Eso es bueno o es malo? Yo lo tengo que concluir. Y que la TIR es del 38,9%. Ustedes buscan en los libros y una TIR que supere el 10-12% es buena. Entonces, eso sería muy bueno para la empresa, ¿cierto? Ya eso es lo que vamos a presentar ahí en el informe, en ese punto 11. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando ya hayamos alimentado el resto del software. Hoy vamos a terminar la literatura del negocio y en las próximas 3 clases o 4 vamos a hacer presupuesto de venta, presupuesto de compras, presupuesto de costos y el plan de inversión. Y se acabaron las asesorías. Ya les toca a ustedes agendar una fecha para que presenten su proyecto y su producto. Por eso decíamos con Laura que aproximadamente finalizando noviembre ya tienen que sustentar el proyecto. ¿Qué tenemos que hacer para terminar la literatura del negocio? Hacer el punto número 12. ¿Cuál es el punto número 12 que tiene el proyecto? Los riesgos. Y entonces me dice aquí, describa brevemente los riesgos a los que se enfrenta el negocio. Hago paréntesis y abran el micrófono todos en este momento.
Laura, Luisa y Alexis, abran el micrófono que quiero hacerles una pregunta. Sí, profe. Cada uno de ustedes me va a presentar un riesgo que usted imagina que puede llegar a tener su proyecto. Empecemos por Laura Villa. Profe, pues al ser un producto alimenticio, yo diría que uno de los riesgos que se puede correr es el tema precisamente de lo que hemos hablado, como del almacenamiento o el manejo de la cadena de conserva del producto. O sea que en algún momento este se altere y se dañe el producto. Ok, bueno, y eso tendría unas consecuencias graves porque usted podría intoxicar a una persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de riesgo sería? ¿Social, económico, político, legal, financiero, medioambiental? ¿Qué tipo de riesgo crees tú que Ahí ocasionaría Laura? combina varios, ahí combinaría varios riesgos por el tema económico, se perderían pues unas inversiones, también unas posibles ganancias. Y legales porque igual si, digamos, alguna persona llega a comer el producto vencido, puede prestarse para una demanda. Legal, listo, perfecto. Estuvo bueno el ejemplo, pero tenemos que concluir en esos riesgos, o sea, los que realmente usted crea que tengo que identificar porque eso me puede quebrar. O sea, el de una demanda legal te puede quebrar absolutamente. El de pronto que se te pierda una producción te va a generar un hueco, pero no creo que te vaya a quebrar a menos de que sea una producción muy grande. Laura Mayerly Patiño. Hola, pues yo podría tener riesgos operativos, pero no es a corto plazo, sino a largo plazo, porque mi proyecto es una micro, pues soy una microempresa que apoya por parte de gestión humana a las otras empresas. Entonces, por ejemplo, puede ser operativo la capacidad para poder suplir las solicitudes que llegan a mi empresa sobre esas microempresas para poderlos apoyar. Y ahí de pronto también vendría siendo algo financiero. De pronto por la alta demanda, puede ser que de pronto no se pueda cumplir si de pronto no tengo el personal en ese momento, lo podría mirar por medio de esos No, dos enfoques. Pues acá como así como, ok. Ok, pero bueno, ese no puede ocurrir porque para eso vamos a hacer un estudio, un diagnóstico, segmentar, mercado potencial y demás, y eso es lo que estamos evitando haciendo un plan, Laura. De pronto vamos a ser muy quisquillosos en el tema de la planeación para la posterior producción, ¿cierto? De listo. eso se trata, que hagamos segmentación de clientes y de mercado y que calculemos pues el mercado potencial para también determinar pues, la producción que vayamos a sacar al mercado. Entonces, ese no nos podría quebrar. De pronto nos podrá pasar una oportunidad que sí aparezca de la nada que no teníamos proyectada, pero para que nos quiebre no estaría entre las opciones. Pero el Listo. anterior que mencionaba sí es importante y sobre todo que analicen mucho los que ahorita le voy a mencionar. Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Profe, hola, buenas noches, ¿cómo está? Bien, Luisa, ¿qué riesgo crees que hay en el entorno que te pueda afectar de tal manera de que lo tengamos que planear y tengamos que realizar unas estrategias para que en caso tal de que ese riesgo aparezca en nuestras vidas, o sea, en su proyecto, no la vaya a hacer quebrar? ¿Cierto? Porque es que Profe, afuera hay miles de amenazas, pero si yo me preparo para las amenazas, no me pueden afectar tanto negativamente. Si yo sé que va a llover, saco un paraguas, yo no evito que llueva, pero sí me protejo de la lluvia. Lo mismo pasa con las empresas y con las ideas de negocio. Yo sé que hay una carga impositiva muy alta, desde ya empiezo a planear para qué, para que mi producto dentro de su precio pueda soportar también esas cargas impositivas que tiene el gobierno y al final me quede una utilidad neta. Entonces yo te quiero escuchar a ti, Luisa. profe, pues en mi caso sería más que todo riesgo tecnológico y también seguridad de la información de las empresas, por lo que lo mío es una sucursal virtual de seguridad y salud en el trabajo.
Ok, tendrías un riesgo tecnológico. Bien, muchachos, me gusta porque ya lo entendieron y les va a ser muy fácil hacer el punto número 12. Ahí nos plantean prácticamente y nos dice, describa brevemente los riesgos que enfrenta su negocio. La aprendiz de este proyecto dice, profe, tenemos riesgo de falta de demanda. Algunas pymes pueden no percibir la necesidad de un sistema de gestión. O sea, baja demanda, un riesgo comercial. Riesgo financiero. Podrían existir limitaciones de capital para cubrir gastos operativos. Para esto se establece una adecuada. Puede haber un riesgo financiero. Riesgo de competencia. Existen otras empresas de servicios tecnológicos. Eso es un riesgo comercial. Riesgo de no cumplimiento de las normas ISO. Es un riesgo legal. Riesgo de no adaptación a cambios tecnológicos. Riesgo tecnológico. ¿Qué otros riesgos existen para que tengan en cuenta? Entonces, el riesgo financiero. Dice la posibilidad de perder el dinero invertido o no generar ingresos suficientes. Entonces, ese riesgo está latente. Vamos a invertir un capital, 100 millones, un porcentaje de nosotros, otro porcentaje de los socios, otro porcentaje del fondo emprender, otro porcentaje del banco, independientemente como sea la forma en que está distribuida nuestra inversión, pero, ojo, podemos tener el riesgo de no poder vender lo suficiente y no poder alcanzar a generar más ingresos que egresos. No alcanzar el punto de equilibrio, tener dificultades para acceder a crédito o a capital, o endeudarse para sostener el negocio sin retorno claro. Eso es un riesgo financiero, nos puede pasar a cualquier tipo de empresa, producción o de servicios, de cualquier categoría. Riesgo de mercado, lo mencionaba Laura, ¿cierto? Pero lo podemos evitar con antelación. Descripción, cambian las condiciones del mercado que afectan la demanda del producto o servicio. Laura lo menciona positivamente, el ejemplo nos lo menciona negativamente. Laura dice, de pronto la demanda aumenta y no tengo la capacidad de poder satisfacer esa demanda. Aquí nos lo presentan de la siguiente manera, que ingresan nuevos competidores al mercado, 5 fuerzas de porte, hay que estudiarla. Una de ellas es la entrada de nuevos competidores al mercado, que eso es inevitable, muchachos. Tenemos ese riesgo en el mercado, que en cualquier momento nos aparece un pez más grande que nos quiera sacar del mercado. Cambian las preferencias del consumidor. Estamos en un mundo cambiante donde lo que hoy es nuevo, mañana parece que no es tan nuevo y pasado mañana ya empieza a ser obsoleto. ¿Por qué? Por percepción o obsoleto porque ya cumplió su ciclo, ¿cierto? Son dos formas de obsolencia, la programada y la percibida. La programada porque cumple una fecha de tiempo útil y ya la gente empieza como a ver eso que ya no es tan bueno para la época en la que andamos. Crisis económica o inflación. Hay un cambio de presidente o hay un cambio de alcalde o hay una diferencia como la que hay hoy entre Colombia y Estados Unidos. Estados Unidos tiene una propuesta de subir, de quitar los aranceles que le tenía a Colombia. Eso va a hacer que automáticamente todos los que importan productos de los Estados Unidos vengan con un cargo muy alto y eso va a generar inflación o una crisis económica. Eso nos va a poder afectar a nosotros si tenemos nuestro negocio aquí al interior del país. Directa o indirectamente nos puede afectar. Entonces, el riesgo del mercado, el riesgo operativo. Descripción, problemas internos relacionados con procesos, logística o recursos humanos. Tenemos nuestro equipo humano, equipo de trabajo. Nos renunció alguien que era fundamental para la empresa, para el negocio, y automáticamente nos puede generar un riesgo si no reemplazamos correctamente esa persona. De una vez ir pensando en un plan B. Si tengo a María, que es muy buena, ya estoy capacitando a Luis para el caso de que María no esté o se enferme, Luis la pueda reemplazar y no tengamos que generar ese trauma que nos pueda llevar a un riesgo operativo. Fallos en la cadena de suministro, que de pronto los proveedores no lleguen con sus materias primas o insumos, ineficiencia en la producción entrega. De pronto nosotros en la parte de producción estamos haciendo los procesos muy lentos y de pronto no somos capaces de poder satisfacer la demanda establecida o problemas con empleados o proveedores. Hay un riesgo operativo. Riesgo legal o regulatorio, lo mencionaba alguno de ustedes, el tema legal. Riesgos relacionados con el incumplimiento de las leyes, normativas o permisos. Por eso, muchachos, es importantísimo, importantísimo, vuelvo y lo digo, importantísimo el tema legal. El tema legal lo debemos hacer muy bien hecho y lo vamos a estudiar de una forma correcta. Tenemos que
debemos tener presente la parte del punto 7. La normatividad empresarial, tributaria y técnica tienen que ver con lo legal. Si yo no me constituyo legalmente, voy a tener problemas. Si yo no tributo al país de acuerdo a cómo está el impuesto sobre la renta o el IVA, si no lo cobro o si no hago retención en la fuente, voy a tener problemas legales. Si yo no tengo los permisos, las licencias de funcionamiento, los registros, los reglamentos, voy a tener problemas legales. Todo eso puede ser un riesgo para que la empresa no la cierren y por ahí derecho tengamos que fracasar. ¿Listo? El incumplimiento de la ley, la normativa, los permisos nos pueden llevar a eso, no contar con licencias adecuadas, violaciones de la propiedad intelectual, cambio de leyes fiscales. El riesgo tecnológico que lo mencionaban también, la descripción, falla o desactualización de las tecnologías utilizadas en el negocio. Ejemplos, ciberataques, lo mencionaba Luisa, pérdida de datos, uso de software obsoletos, inversión en tecnología que no da resultados. Tenemos el riesgo tecnológico muy latente. Un ataque de cibernautas que nos quieran robar nuestros datos, nuestra información. El tener un software ya obsoleto que no nos permite de pronto ser eficientes. Invertir en nuevas tecnologías que no nos den los resultados esperados nos pueden llevar a un riesgo tecnológico. Riesgo personal. Impacto en la salud física, emocional o vida personal de ustedes como emprendedores. Salimos de una zona de confort, entramos en una zona un poco más congestionada. Vamos a tener muchas cargas emocionales, vamos a tener mucha carga física, vamos a tener que manejar el tema del estrés. Vamos a tener un desequilibrio entre lo laboral y lo personal y muchas veces vamos a dedicar más tiempo a lo laboral. Vamos a tener mucha pérdida de relaciones personales por dedicar mucho tiempo al negocio. ¿Estamos preparados para eso? No nos podemos dejar ganar de ese riesgo que existe en la parte personal. Riesgo reputacional, pérdida de confianza por parte de clientes o inversores por alguna mala atención que tengamos de alguno de nuestros trabajadores, por la mala gestión de alguna crisis pública, por comentarios negativos en redes sociales de alguna persona malintencionada, nos puede generar mala reputación, pérdida de clientes, baja en las ventas y por ahí derecho la quiebra. Riesgo estratégico, tomar decisiones equivocadas sobre la dirección del negocio, elegir un modelo de negocio inadecuado, no adaptarse a los cambios del entorno y no estar preparado para esos cambios. Repito, reitero, hay que hacer un plan de negocios previo y hay que adaptarse a los nuevos cambios. Estamos en un mundo cambiante y dinámico en lo cual lo que ustedes proponen hoy como innovador, mañana puede dejar de serlo y pasado mañana puede resultar muy obsoleto. Tenemos que estar en una constante renovación, innovación, desarrollo e investigación. ¿Listo? Expandirse demasiado rápido sin planificación nos puede llevar a un riesgo estratégico, como lo planteaba Laura Martelli. Podemos tener un controlado y de un momento a otro nos expandimos, crecimos, nos vinieron y nos solicitaron, no tuvimos cómo cumplir. Prácticamente son los riesgos más importantes que ustedes pueden encontrar, muchachos. Entonces, también hay riesgos sociales con la comunidad, con los clientes, hay riesgos políticos. La política actual del presidente va a decir que las pymes van a tener que pagar un impuesto de la renta no del 35% sino del 50%, y eso hace que las empresas se quiebren. No lo estoy diciendo que esté pasando, sino que puede existir el riesgo de que este o el nuevo presidente lo lleven a cabo. Riesgo medioambiental, no estamos cumpliendo con las normas ambientales, nos cierran la empresa por estar contaminando alguna fuente hídrica, o estamos de pronto manejando mal los residuos, o nuestros productos están empacados en un material que está contaminando el medio ambiente y no es biodegradable. Todos esos riesgos existen y los tenemos que mencionar. Preguntas, dudas o inquietudes, o si no dejamos hasta ahí, que hemos terminado la parte más larga del proyecto, que es el tema del resumen ejecutivo. Ya llegamos al punto número 12, no hay más. Y de ahí ya empezaríamos semana tras semana a meter la parte cuantitativa, todo lo que es cuantitativo. Aquí era literatura, aquí son números, muchachos, y no se me pueden perder ninguno de ustedes las próximas 4 sesiones. Si se pierden la de martes, se conectan a la del miércoles, pero no se me pueden perder ahí, ¿de acuerdo? Como hizo Alex, si se conecta hoy, mañana es probable que vuelva y se conecte en la del miércoles y así va reforzando más el conocimiento.
Igual estos videos los voy a subir nuevamente a YouTube, les paso el link y ustedes los revisan. Laura Villa, Laura Margelli, Luisa o Alexis, ¿tienen alguna pregunta de los 3 puntos que vimos hoy? ¿Alguna duda o alguna inquietud? No, señor, todo muy Profe, claro. yo sí tengo una consulta. No, profe, Señor. gracias. Cuénteme, Alexis. En el análisis, perdón, en el fuentes de financiación, en la descripción teórica, tienen que ir los valores de la financiación como tal. Sí, son estimados, ¿no? Usted dice, necesito 100 millones para poner a andar ese proyecto, el 20% lo pongo yo, el 80% un crédito al banco, el 20% de 100 millones son 20 millones, el 80% de 100 millones son 80 millones al banco, lo escriben así, tal cual, con porcentajes y números. Todos estos números que manejamos en la teoría tienen que concordar con lo que vamos a manejar en las próximas clases con lo cuantitativo. Sí, de hecho, lo que no cuadre lo traemos de lo cuantitativo y lo reemplazamos en lo que hayamos puesto hasta hoy. Por eso tenemos Un ejemplo, pusimos fuentes de financiación, necesitamos 100 millones, después vamos y vemos el plan de inversión y necesitábamos 101 millones, lo ajustamos. O tenemos que necesitamos adaptar. 90 millones, lo ajustamos, sí. Por eso, si quieren, lo esperan y ya se lo expliqué cómo hacerlo. Cuando ya tengamos los datos numéricos, cuantitativos y matemáticos, los vamos a traer de allá y los vamos a colocar ahí. Pero ahí lo Listo, más profe. importante es que ustedes describan de dónde va a salir la fuente. Ustedes ahí pueden escribir inicialmente el 20% mío, el 80% un crédito, el 20% mío, el 30% de socios inversionistas y el otro 50% un crédito al banco. Como ustedes lo escriban, lo dejan en porcentajes y después miramos cuánto es el total de la inversión y sacamos los porcentajes y lo colocamos ahí y asunto arreglado. Listo, profe, muchas gracias. Si Dios quiere, mañana nos vemos y ahí miramos, le echamos un A la ojito misma al... hora. A la misma hora, porque Listo. mañana hay bastante gente. Listo, Alexis, que esté bien. Hasta luego. Mañana Gracias. estamos 2 grupos. Los que quedan de y los del otro grupo. Muchachos, feliz Listo, tarde. profe. Igual el que pueda asistir y quiera mañana, los espero. Feliz noche para todos. Profe, Feliz muchas Hasta gracias. luego, noche, feliz hasta luego, noche. gracias.